Sabéis que estamos con esta serie tan aparentemente tan dura, tan difícil, acerca de lo que Jesús tuvo que experimentar en esa última semana. Nosotros lo hemos comprimido, lo hemos extendido, y en vez de una semana, que seguramente la próxima semana empezaríamos a tratar todos estos recuerdos, vamos viendo cómo Jesús va avanzando en todo este proceso al que él se había comprometido desde el principio y estaba dispuesto a aceptar. Pero vamos a ver que hay un crescendo en la dureza de la imagen. Empezamos con momentos difíciles cuando entra Jesús en Jerusalén, pero recibe esa apoteósica bienvenida. Vemos que poco a poco va aumentando la dificultad. Le vimos la semana pasada cómo lloraba, incluso ese sudor con sangre que iba cayendo en la piedra de donde estaba él orando. Y poco a poco vamos viendo cómo la cosa se va complicando cada vez más. Y hoy me ha tocado predicar en ese texto de lo que estamos hablando de esa semana que cambió el mundo, cómo ese proceso siguió. Nos quedamos la semana pasada en que Jesús fue detenido. Y vamos a entrar un poquito más en los detalles. Lo cierto es que Jesús mismo en el capítulo 5 de Mateo nos dice: bienaventurados seáis cuando os persigan y os acusen falsamente. Porque realmente a medida que la maldad aumenta también la falta de respeto a la ley y al derecho. Lo vemos en toda la historia del cristianismo, como poco a poco el cristianismo ha sido perseguido, pero normalmente con acusaciones falsas. Con acusaciones falsas. Y eso ya Jesús nos lo había dicho. De hecho, vamos a ver cómo al final de los tiempos, nos dice el profeta Isaías, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad no fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. El futuro, el que nos espera, el futuro que va a ocurrir en quizá no mucho tiempo, aunque ya está pasando, vemos que cada vez tiene menos importancia las leyes o el derecho. Aquí el texto de Isaías hace diferentes dos palabras, derecho y justicia. El derecho es la aplicación de las leyes, la justa aplicación de las leyes por parte de los jueces, que son leyes que se han dado a la sociedad y que se han ido trabajando durante años. Y la justicia es lo que Dios ha enseñado. Entonces van unidas. La aplicación de la ley es lo que Dios nos ha dado. La violación del derecho es cuando los jueces no hacen cumplir las leyes que han sido establecidas. Y esto va aumentando. Tanto es así que nos decía un experto en el tema, que era John Locke, decía: donde termina la ley, comienza la tiranía, como lo sabía el Señor. Pero donde la ley se pervierte, la tiranía se disfraza. O sea que peor camino que no cumplir la ley es disfrazarla como si fuera ley. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo Jesús es detenido, pero de manera injusta, no realmente como deberían haber sido la aplicación de las leyes. Se viola por un lado la misma ley que los hombres habían creado, guiadas se supone que por la guía de Dios, en el caso de estos hombres que detienen a Jesús, como también vemos que se miente, se tuerce, se tergiversa, de forma que ya la ley se disfraza y da apariencia de justicia, pero no lo es. Y hay que tener mucho cuidado porque vivimos una época en la cual esto está de moda, por parte de los dirigentes, los políticos, los movimientos sociales. Se hacen toda esta serie de cosas. Se disfraza la ley, la justicia, de una manera de tal que pueda parecer que es legal, pero no lo es. Tanto desde el punto de vista secular, de nosotros, de los no cristianos, como desde el punto de vista cristiano, el nuestro. Las dos cosas pueden ser manipuladas, dirigidas y aparentemente parecen justas, pero no lo son. Vamos a encontrarnos en este texto, que sabéis que es cuando Jesús es entregado, es detenido. Vamos a ver dos juicios. Un juicio, el juicio religioso, que lo van a ejercer los líderes religiosos, supuestamente elegidos por el pueblo y por Dios, para que ejercieran aquello por lo cual fueron llamados, la aplicación de lo que veíamos al principio, la justicia de Dios. Y por otro lado vamos a encontrarnos con un segundo juicio, que es el de Pilatos. Pilatos era aquel que representaba al mundo secular, no tenía las leyes de Dios, pero la ley romana
tenía sus propias formas de desarrollarse. De hecho, es conocida la ley romana porque todavía nosotros la seguimos aplicando en nuestras propias legislaciones. Vais a encontrar lo religioso y lo secular. Vamos a encontrar el desafío a la justicia de Dios y el desafío al derecho que ellos mismos habían dado con el respeto a la vida y a los derechos de los ciudadanos. Lo primero que vamos a ver es en Mateo, son textos muy largos, yo lo sé, pero es bueno que tengáis vuestras Biblias, vuestros teléfonos, vuestras tablets abiertas para que podáis seguirme. No voy a mirar todo el texto de Mateo, que es el que vamos a usar. De hecho, tenemos 4 evangelios que dan unos matices diferentes cada uno y no tenemos tiempo de meternos en ello, pero sí vamos a seguir algunas cosas, algunos textos, de forma que podamos comprender mucho mejor lo que allí estaba pasando. De tal forma que cuando salgamos de aquí vayamos viendo que la injusticia de los hombres se convirtió en la justicia de Dios, porque Dios controla absolutamente todo. Primero vamos a ver Mateo 26, 57 al 68. Aquí tenemos el juicio religioso, el primero al que Jesús se encuentra y se enfrenta. Si tenéis vuestras Biblias, seguid lo que va diciendo y vamos a ver lo que ahí va apareciendo. Nos quedamos la semana pasada en Getsemaní. En Getsemaní vimos el drama que Jesús tuvo que sufrir contra sí mismo, contra la lucha que él tuvo que padecer para ser escuchado por el Padre. Pero en un momento dado aparecen unos hombres guiados, porque ya lo veíamos la semana pasada, por Judas. Judas, de la manera más mezquina, entrega a Jesús dándole un beso de amistad, un beso de amor, falso, lógicamente, porque no podía realmente sentir eso si era capaz de entregar a Jesús. Y en ese momento es recogido por todos estos hombres armados. Hasta el mismo Jesús se sorprendió. ¿Cómo es posible que vengáis armados si yo he estado aquí todo el tiempo y me podéis haber cogido en cualquier momento sin que hubiera pasado nada de esto? Y efectivamente él es detenido. Y ahí nos quedamos. Si vamos al primer versículo de este capítulo, el versículo 57, ¿qué dice? Que a Jesús prendieron a Jesús y se lo llevaron ante Caifás, al sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. La palabra que aquí se aparece es la idea de que Jesús fue llevado, pero no llevado de manera amable. ¿Puedes venir con nosotros? Te acompañamos, te llevamos ahí al... No, lo llevaron en empujones. No porque Jesús se negara a ir, porque él tenía muy claro que tenía que ir, pero sí por la violencia de aquellos que ejercían aquel derecho que se les había dado, pero lo ejercían por encima de lo que realmente decía la ley. Jesús fue tomado con autoridad y llevado por la fuerza, de tal manera que ya desde ese principio estaban mostrando por dónde iban. Iban a acusarle, a acabar con él. Ya tenían todo ese proceso organizado. Lo llevaron además de noche, que es interesante saber que los judíos por la noche no celebraban juicios porque eran ilegales. ¿Veis? Primera violación. Luego veremos mucho más. Si fuéramos a los otros textos de los evangelios, y os vais al Evangelio de San Juan, os vais a encontrar cómo Juan indica que fue llevado primero a la casa de Anás, que era el yerno de Caifás, que es al que aquí nos hace referencia. Parece ser que hubo un primer paro en la casa de Anás, y Anás, ya haciendo un pequeño interrogatorio, le mandó a casa de la casa de su yerno, y ahí, que estaba el Sanedrín, allí es donde Jesús se le va a juzgar. El Sanedrín, que estaba compuesto por 71 personas, iban a juzgar a Jesús en ese momento. Es curioso que hay una cosa que aquí no viene en Mateo, pero que sí Juan, y es que cuando está en la casa de Anás, él interpela a Anás y uno de los siervos le da un bofetón, le da una bofetada. Jesús, cuando le contesta y le pide que por qué lo ha hecho, si es que ha hecho algo malo, está utilizando un término jurídico. Esto no es justo. ¿Por qué me pegas? ¿Hay alguna razón para la que puedas pegarme? Porque no hay ninguna acusación. Y estaba completamente prohibido golpear a alguien que todavía no había recibido la acusación real, que todavía no se le había declarado culpable. Pero bueno, a partir de ahí de Anás, vemos que él es llevado a Caifás, al Sanedrín, al palacio de Caifás. Y nos dice el texto en el versículo 59, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban un falso testimonio. ¿Un falso testimonio? ¿Para qué?
para entregarlo a la muerte. Estaba ya todo organizado. Esto me recuerda a muchos juicios, no voy a entrar porque no me voy a meter en el tema político, pero sí es la realidad de que hay muchísimas veces que ya el juicio está ordenado de antemano. Aquí es más, se nos habla de que estaba ese Sanedrín, está completo de aquellos que eran todos judíos, incluso es probable que estuvieran aquellos que seguían a Jesús de manera escondida, como ya conocemos, por ejemplo, a José de Arimatea y al otro hermano que estaba allí, que fue el que luego lo van a pedir en la cruz. Y lo cierto es que esta es el máximo concilio judío. No había ningún otro lugar al que poder interpelar. Y como muy bien dice, falso testimonio. La forma de decirlo, en realidad, está diciendo que estaban preparando pruebas para acusarle. No había una acusación, pero la estaban inventando, la estaban colocando. Eso es lo que el término que se está utilizando nos dirige. Las mentiras y el testimonio de las mentiras. Por eso que estaba indicando que estaban ellos realmente preparando las pruebas. Ya estaba todo organizado. O sea, Jesús no es que fuera a ser juzgado para ser acusado y finalmente pagar por el delito, sino que ya de principio estaba todo organizado para culpar a Jesús de lo que fuera. Y si es posible, de lo más grave. Y vamos a ver que eso es lo que van a hacer. Ya vimos a Anás que se rasgaba las vestiduras. Es una pena que no podamos seguir todos los detalles, pero si pudierais seguir los 4 evangelios, los detalles, os daréis cuenta de cómo cada uno de ellos va haciendo un énfasis diferente, va estudiando un aspecto diferente del juicio. Y le vamos a ver que efectivamente Jesús había provocado en Anás su escándalo, porque había rasgado sus vestiduras al decir que él era hijo del hombre y tal. Bien, efectivamente vemos que esto va produciendo cada vez peor acusación contra Jesús. En el versículo 63 enfatiza el texto de Mateo que Jesús estaba callado. Jesús callaba. Isaías 53:7 dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Claro que habló, pero no en el sentido de acusarles o defenderse de manera baladí, sino que realmente él se defendió de aquellas cosas que eran falsas cuando llegó el momento, porque la mayor parte del tiempo lo pasó callado. En el versículo 64 dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es un auténtico escándalo. Por eso digo que Jesús sí habló, pero habló para decir verdades, no para inculpar o defenderse de los otros. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús estaba haciendo una declaración impresionante. Porque estaba haciendo referencia a la profecía de Daniel 7:13-14, en el cual él decía que ese Hijo del Hombre que iba a aparecer venía con toda la autoridad que tenía el Padre, que tenía Dios, que tenía Jehová. Él venía con toda esa autoridad y él reclama ser el Rey celestial, aquel que luego va a venir a juzgar, como dice el texto de Daniel. Claro, en la mente de estos hombres está quitándonos a nosotros el poder de poder hacer las cosas que se tienen que hacer. Él se está abrogando para sí la posibilidad y la capacidad de estar por encima de cualquiera de los judíos que hay aquí, de cualquiera de las autoridades judías, por encima incluso del Sanedrín. Por eso Jesús está aclarando que si bien me estáis juzgando ahora, que sepáis que yo voy a venir a juzgar a este mundo en totalidad. En el versículo 65, entonces dice que el sumo sacerdote, en este caso Caifás, rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ha blasfemado, ha blasfemado. El blasfemar, en el sentido de la palabra que tiene aquí, no es en el sentido nuestro. Blasfemar puede ser un insulto contra Dios en nuestro contexto. Blasfemar puede ser decir falsedades acerca de las enseñanzas de Dios. Blasfemar puede ser vivir en contra de aquellas cosas que Dios ha enseñado. En el contexto judío, blasfemar es atribuirse cosas que solo pueden ser atribuidas a Dios Padre. O sea que Jesús está declarando nada menos que Jehová, o el Dios, o el que gobierna, el que tiene la autoridad. Y eso solo podía ser una cuestión de Dios Padre. El versículo 67 nos dice, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Cuando oyeron aquella cosa, acordaos de que ya le habían dado una bofetada, ahora vuelven otra vez a pegarle, a golpearle, e insiste mucho más con la fuerza de lo que esto se hace, porque ya se está utilizando un término más fuerte a la hora de pegar a Jesús. Le estaban dando con la mano, con la palma de la mano abierta,
pues con toda la fuerza que podrían ellos desarrollar. Por tanto, no solo buscaba el golpe físico, sino la humillación. ¿Tú quién te has creído que eres? Fijaos que estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de aquel que decía ser el Hijo de Dios. Ahora mismo había dicho que él era el Hijo del Hombre profetizado en Daniel. La autoridad que estaba abrogándose era tremenda. Y ahora le están diciendo, ¿tú quién eres? Yo te puedo pegar un bofetón y te dejo ahí, como yo quiero. Y de puñetazos y bofetones. Bueno, esto es solamente un poco el comentario de lo que se dice el texto en sí. Pero vamos a ver varias cosas interesantes. El juicio que se hace contra Jesús fue improvisado y rápido. La idea principal era acusarle y acabar con él inmediatamente. El mismo Jesús dice, pero si yo he estado, lo he dicho antes, si yo he estado en la plaza pública, ¿por qué me buscáis ahora? ¿Por qué queréis que yo sea acusado en este momento? Muy fácil, porque no queremos que la gente se revolucione y que empiece a enfrentarse con nosotros. Entonces, efectivamente, se hace un juicio que violaba múltiples leyes judías. Uno, lo hemos visto ya, que el juicio se hizo de noche. No podían hacer un juicio nocturno, a escondidas de todo el mundo. Dos, le golpearon sin sentencia. Es lo que os decía antes, que los judíos no podían golpear si la sentencia no había sido todavía dada. Tres, falsos testigos. Se buscó testigos con testimonios contradictorios, además, con la idea de buscar la forma en la cual que declarasen de tal manera que no pudiese evitarse que Jesús fuera condenado. Y vemos que falta una verdadera acusación. Eso lo vamos a ver luego también cuando vayamos al juicio ante Pilatos. Lo acusan de blasfemia solo porque se declara el Hijo de Dios. No necesariamente podía significar solo eso. Un Hijo de Dios podía ser un término mucho más general. Pero sabía muy bien Jesús de qué estaba hablando, porque Jesús había enseñado esto durante todo su ministerio en la tierra de Israel. Jesús se mantiene en silencio. Y hemos dicho que eso es una de las cosas que estaba profetizada. Como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. ¿Para qué? ¿Para qué iba a abrir su boca? ¿Simplemente para mostrarles a ellos que tenían razón? ¿O simplemente iba a conseguir algo en cuanto a debilitar la acusación? Jesús sabía que tenía que ser acusado y tenía que morir. No había ninguna manera de evitarlo, puesto que Dios Padre estaba detrás de ello. Él quería hacer la voluntad de su Padre. Y eso aumentó todavía su dolor y su humillación. Aceptó todo. ¿Pero por quién? ¿Por quién? No, nosotros quedamos genérico. Por ti y por mí. Luis. Él lo hizo por Luis. Figúrate si eres importante o que somos importantes. Para que luego digan que Dios parece que se ha desentendido del mundo. Pues en absoluto. Todo lo contrario. Fijaos si somos importantes, que Él tuvo que pasar por la humillación, el dolor físico, el dolor mental, emocional, y sin embargo llevar adelante todo esto porque nos quería y nos quiere. Y no importa lo que sean nuestras vidas o cómo hayamos actuado en nuestras vidas, Él sigue apostando por nosotros. Sigue creyendo en cada uno de los proyectos que hay aquí. Cada uno de los que estáis aquí representáis un proyecto para Dios. Somos completamente diferentes y hemos tenido experiencias completamente diferentes. Pero Él ha apoyado por todas ellas, ha apostado por todas ellas. De tal manera que Él cree en ti y cree que puede hacer la obra que se propuso. ¿Se equivocó? Eso lo tienes que responder tú. Hasta el ser humano más despreciable encontraría un defensor. Jesús siempre va a defendernos y a interceder por nosotros, a pesar de nosotros. Y va a seguir llamando a la gente a la salvación a pesar de que tú no quieras, porque está esperando que te rindas a Él. Si no lo haces, tú verás. Pero Él está haciendo todo lo posible para que llegue el momento en el cual entregues tu vida a Jesús, entregues tu vida a Dios y tu vida cambie. Pero si merece la pena. Mírate, no lo mereces, pero Él considera que es importante seguir ayudándote.
sea, tú puedes tener un juicio muy especial sobre ti, incluso considerarte menos valorado de lo que realmente eres, pero que sepas que para Él eres lo más importante, tanto que estuvo dispuesto a padecer todo esto y lo que va a continuar, porque esto no para aquí. Si no, podemos mirar el juicio civil, que está en Mateo 27, 1 al 26. Seguid con el texto, incluso podéis leer mientras voy hablando, y así ampliáis un poco lo que ahí pasaba. Aunque realmente sería fascinante que pudiésemos tener los 4 evangelios aquí. Yo hice algo, pero era tanto texto que ya no lo pude poner en la presentación porque sería pequeñísimo. Digo, hombre, alguno puede animarse a hacer la foto, pero seguro que si la hace, luego no va a haber nada tampoco. Claro que algunos tendréis un iPhone 89 de esos que hace fotos impresionantes. Pero ciertamente no lo he puesto ahí. Si alguno tiene interés en el diálogo entre Pilato y Jesús, que es fascinante, me lo puede decir. Y lo puedo poner en, no sé, los WhatsApp de los hombres o WhatsApp de las mujeres, que lo tiene Mari Carmen, para que podáis ver realmente el alcance de ese diálogo que nos llevó a la tal situación que un Jesús, convencido de quién era, se encontró con un hombre que no creía en nada, pero que tuvo que tomar una decisión muy seria. Por eso, si tenéis interés, me lo decís. Pero nosotros nos vamos a centrar, como antes, en algunos versículos. Por ejemplo, el capítulo 27. El versículo 2. Y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí la palabra entregar tiene un matiz diferente al que antes hemos visto. Tiene el sentido de alguien que es entregado para algo concreto. Jesús fue traído no para que decidas nada, Pilatos, sino para que te lo cargues. Por eso fue entregado. Indica que los líderes religiosos sabían que Pilato tendría que condenarlo a través de las acusaciones que se iban a hacer. Versículo 11. ¿Tú eres el rey de los judíos? No le pregunta lógicamente porque él no es judío, si él era el Mesías. Le pregunta si es el rey. Sabéis que eso representa una acusación diferente. Si os dais cuenta, la primera acusación buscaba el mirar en él la blasfemia para poder condenarlo. Pero aquí está buscando, y los judíos lo están buscando, lo están enfatizando, que la clave está en que él se considera rey. ¿Y a quién está violando en este momento? No son las leyes religiosas de los judíos, sino que ahora mismo está violando la ley, que el único rey en el mundo es César. Pero ahora estuvo la posición de Pilatos, que era el procurador representante de Roma, que se está considerando un rey. O sea, que quiere quitarle el puesto a César. Que cuando lo vio seguramente se rió entre dientes, con una pequeña risotada, diciendo, pero con esa pinta tú piensas ser el rey. Tú no has visto a nuestro César, ¿eh? El César todopoderoso que gobierna el Imperio Romano. Pues ¿sabéis quién venció al final? ¿En Roma? Jesús en el siglo IV. Roma cayó a los pies de Cristo. Vamos a considerar todas las posibilidades políticas que sean, todo lo que nos dé la gana. Pero ese personaje que estaba ahí, desarrapado, golpeado, insultado, con sangre posiblemente en la cara, ese que ves ahí, ese va a acabar con el imperio del poder de Roma. Versículos 11 al 14. Pilato pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde con toda calma, tú lo dices. Pilato, ¿qué pasa al final? Pues dice, si esto es un pobre hombre, lo único que puede hacer es intentar, no encuentro ninguna culpa. No entiendo por qué razón quieren cargarse a este pobre desgraciado que más lo que parece es un loco. En Lucas nos dice que en este interín Jesús le dicen los judíos que él era de Galilea. Entonces, lo que hace Pilatos es mandarle a Herodes. Pero claro, aquí los políticos, como casi siempre, no quieren problemas y se desentienden. Cuando fue a Herodes, Herodes lo miró. ¿Qué es un rey? Mira, ¿qué le pasa? ¿Que dice que es rey? Ah, pues mandarlo otra vez a Pilato porque eso está fuera de mi jurisdicción. De hecho, no es ni mi zona siquiera. Galilea ni siquiera es la zona que yo tengo como gobierno. Y se lo devuelven otra vez a Pilatos. ¿Veis que estamos con Jesús como si fuera una pelota de ping-pong, ¿no? Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá, con el único objetivo de crear tal situación que sea condenado. A los judíos les importaba muy poco la justicia. Lo que querían es que Jesús desapareciera porque era un problema para el pueblo de Israel, para ellos, según pensaban ellos. Por tanto, Pilato no encuentra culpa en él. En Lucas es lo que nos ha dicho, es lo que dice lo de Herodes. Y entonces el pobre Pilatos dice, bueno, pues si no,
¿Vamos a darle pena a la gente? ¿Vamos a ser populistas? ¿Queréis a Barrabás o a Jesús? Cualquiera que tuviera 2 dedos de frente diría: Jesús, si no va a hacer nada, no hay ningún problema. Cualquier político se daría cuenta: si yo suelto otra vez a Barrabás, suelto otra vez a un terrorista. A ver si esto les hace pensar. Y se oía de pronto: crucifícale, crucifícale. Pero pensad además que estos señores cuando llegó Jesús a Jerusalén, estaban todos alabando la grandeza del Hijo de David, Hosana en las alturas. Ahora, crucifícale, crucifícale. El objetivo es que acaben con él de una vez. Incluso en el versículo 19 nos va a decir que la esposa de Pilato mismo le advirtió, había tenido un sueño y le advirtió: no condenes a este hombre porque es inocente. No dice que sea el Hijo de Dios, ni tiene una conversión con el Espíritu Santo. No. Solamente este hombre es inocente porque la justicia romana exigía que al inocente no había que castigarlo. Pero Pilato, que era bastante cobarde, como más nos relata la historia, decide que no es suficiente. Se lava las manos. De ahí sale nuestro dicho, ¿no? Yo me lavo las manos en este asunto. Lo decimos con mucha facilidad y con mucha tranquilidad. Yo de esto no sé nada, yo me lavo las manos. Tu hijo sabrá lo que tiene que hacer, pero yo me lavo las manos. Esta hija ya hace lo que quiere, yo me lavo las manos. O tú, al revés, no, lo que tú haces, yo me lavo las manos. El compañero de trabajo, me lavo las manos. Es la actitud más cobarde que hay, la de no enfrentarse con la injusticia y romper con esos hábitos. Jesús en ese momento tenía que haber sido liberado, según la ley romana, pero no. Pilato, viendo que no adelantaba pues el tema populista, de que mirar que este hombre está bien, soltar a Barrabás, tal, ¿qué decide hacer? Pues vamos a pegarle, vamos a darle los azotes, pero no azotes como le das al niño una cachetada cuando se porta mal. El otro día nos recordaba John lo de los azotes. Es terrible porque los azotes judíos eran bastante menos severos. Un azote judío eran 40 menos 1. Porque no querían llegar a los 40, que era el número perfecto, no dar tantos azotes. Y se lo daban con un hato de cintos de cuero o con varas. Normalmente pues era muy duro, pero sobrevivía uno. Sin embargo, el flagelum romano era tremendamente duro, muy duro. No sé si tenemos ahí, sí. El flagelum romano, mira, eso es lo que veis al lado, es una piedra que está en Cesarea. Si vais de visita a Israel, os lo van a enseñar, en la cual se hace ver que Pilato realmente existía. No fue un invento de los evangelios. Y al lado tenéis el tema del flagelum, que era terrible, era una cosa horrorosa de dolor. Incluso muchos de los reos morían cuando se les daba esta golpiza. Y esta no se daba con cintos, se ataba con unas cuerdas que al final, serán 3, llevaban unas bolitas de hierro, un hueso parecido a la taba y otro hueso más. Cuando se golpeaba al reo, se le daba el golpe, lo que hacía era que la bolita reventaba los hinchazones y el hueso se enganchaba y tiraba de la piel. Entonces, claro, cuando ves la película de... sabía que lo ibas a decir todos. La película de la Pasión no es una exageración. Yo he ido a decir, es que es muy gore, hay una cantidad enorme de sangre, esto es terrible. No, hermanos, es que era así, era así. Se calcula que Jesús perdió solamente en ese flagelum, que además iba acompañado de esa corona de espinas, que no es lo que más sangre producía, pero sí un terrible dolor de cabeza que no había manera de quitárselo, ni creo que se lo pudiera quitar hasta que murió. Perdió entre el 30 y el 50% de su sangre. De su sangre. Para llegar al colapso total del organismo, que sea incapaz ya de sobrevivir y caerse al suelo, no para morir, pero sí porque ya no tiene fuerza suficiente, basta con un 50 o un 60% de sangre. Jesús ya había perdido la mitad de su fuerza y ahora le esperaba llevar la cruz. Y eso lo hizo por ti y por mí. Y perdonad que insista mucho en eso, pero es que creo que es muy importante que no nos pongamos al margen, sino que Jesús murió por ti y por mí. Toda su sangre, sus gotas de sangre, todo lo que iba cayendo por su cuerpo eran tus pecados y los míos. Y lo hizo por darte la vida, por darnos la vida.
En la cultura judía, la sangre, que es lo que Jesús más perdía, era algo muy importante porque simboliza la fuerza y la vida. Sabéis que estaba prohibido consumir sangre en Israel. Lo curioso del caso es que estos judíos incluso dijeron: yo me considero que caiga su sangre sobre nosotros. Los judíos mismos aceptaron que seamos nosotros los culpables, no Pilato. No le salió mal la jugada desde el punto de vista político. Entonces aquí dice que soltó en el versículo 26, entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para crucificarlo. Esa golpiza, ese flagelo, puede suponer unos 100 golpes. ¿Es la siguiente diapositiva? Bien. Esto que tenéis aquí, hay muchos evangélicos que no creen que sea la sábana que cubrió a Jesús. Yo de mucho estudiar, he llegado al convencimiento de que muchas posibilidades es de que realmente fuera la sábana que cubrió a Jesús. El gran problema es que lo tiene la Iglesia Católica. Lo tiene en Turín, lo tiene ahí expuesto en una vitrina, y por la historia que hay, pudiera ser que fuese la que cubrió a Jesús. No voy a entrar en el debate. Alguno al final va a decir: pues yo creo que no. Bueno, pues si no importa. Si lo importante es lo que nos ilustra. Esta imagen, que sigue todo lo que es lo que Jesús pasó en ese sufrimiento, nos muestra que recibió cerca de 100 latigazos. 100 latigazos. O sea, que no fue nada fácil. Toda la espalda, incluso los latigazos no tenían tanta puntería. Entonces le iban golpeando y según iba golpeando, le estaban dando también en las piernas, de forma que tanto sus piernas como su espalda, y a veces también parte delantera, estaban golpeados por esos huesos, esas bolitas de metal, etcétera, etcétera, que iban arrancando su sangre e iban haciendo que sangrara esa gran cantidad. Los judíos ya, como veían que este hombre hacía todo lo posible por liberarlo, cambian la acusación de blasfemia, que ya la hemos visto antes, y ahora dicen y se centran en que él se proclamaba rey. Y nosotros no tenemos nada más que un rey, a César. Mentirosos, si vosotros no queréis a César. ¿Por qué decís esa mentira? Para que Pilato no pueda hacer otra cosa que decidir que Jesús era culpable de sedición. Y la sedición sí estaba penada con la muerte. Jesús sabía que era necesario su dolor para cumplir la profecía. No va a restringir ni un poquito eso que tenía que sufrir. Él padeció, sufrió, le dolió y lo hizo sabiendo muy bien que lo tenía que hacer. Porque yo creo que en su cabeza estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Y muchos de vosotros habéis tomado una decisión por lo cual entregáis vuestra vida a Cristo, comprendiendo esta realidad de que Él pagó por vuestros pecados, por los míos, y ya le queremos como nuestro Señor y Salvador. Pero a lo mejor hay alguno aquí que todavía no toma esa decisión, pues tú imagínate lo que hizo para que tú pudieras tener la misma oportunidad que los demás que estamos aquí. Por eso era muy necesario su dolor. La pérdida de sangre, los azotes, el dolor producido por las espinas, lo único que hicieron fue mostrar que Él quería ayudarte. Tanto estaba tan débil que si conocéis la historia de cuando fue llevando la cruz hacia el Gólgota, que imagino que os lo explicarán la próxima semana, tuvieron que buscar alguien que le ayudara porque no podía con la cruz. De todas maneras, tampoco es que fuera una cruz pequeñita, son 3 metros de largo, no es la cruz, sino que tenía que llevar lo que es la parte de arriba, el transversal de arriba, el travesaño de arriba. Y ese es el que tuvo que trasladar como pudo, con la ayuda de este hombre que le ayudó. El patibulum se llama en latín, ese madero. ¿Y ahora qué nos queda ya? Pues darnos cuenta de que esto era algo que estaba obligado y que iba a ocurrir, como muy bien nos explicó Vicente la semana pasada. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fijaos que Isaías no habla porque los judíos, porque los romanos le entregaron, sino que Jesús tuvo que pasar por todo eso, por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por nuestras rebeliones, y dice que por su llaga fuimos todos curados. Ahora vamos a acercarnos a tomar la comunión. Y es muy importante que recordemos esto. La comunión no es un folclore evangélico. No es algo que hacemos porque es el rito
de nuestras iglesias, sino porque esto significa que recordemos continuamente que esa sangre y esa carne fue derramada por ti y por mí, para que tú hoy puedas estar aquí, libre y en alabanza, y no tengas que pasar por eso. A veces duele ver a los católicos, y lo vamos a ver en esta Semana Santa, tanto sufrimiento y tanto dolor, cómo lo enfatizan cuando eso ya no tiene ninguna importancia. Lo más importante es que tú has sido liberado. Tú has sido liberado. Porque Él ha pagado la deuda. Esto es muy normal. Que lo entendamos, ¿no? Por eso el autor de los Hebreos dice lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo estaremos nosotros si descuidamos una salvación? ¿De qué tamaño? Tan grande. No es un líder religioso, no es un énfasis religioso, no es una buena filosofía de vida, sino que fue un pago por tu vida y por la mía. Y es algo tan grande que el mismo que utiliza la palabra es muy interesante, telicahuetes, es grandiosa. Esa salvación no se puede comparar con nada de lo que puedan ofreceros. Si ahora mismo os pudiesen ofrecer lo mejor del mundo, piensa qué es lo que te gustaría recibir. Aquí está diciendo el autor, lo más grande que tú puedes recibir es esta salvación, que no tiene comparación con nada de lo que tú mismo puedas imaginarte. Porque eso nos hace olvidar muchas veces cuando estamos metidos en la vida, preocupados por el fin de mes, preocupados por nuestro trabajo, preocupados por nuestros hijos. No nos damos cuenta que hay algo mucho más grande que todo eso. Todo eso es una nimiedad comparada nada menos que con esa salvación tan grande. El Sanedrín, para concluir, el Sanedrín lo rechazó por envidia. ¿Por qué estás rechazando a Jesús? ¿Por temer a perder tu posición, tu comodidad? ¿Hasta dónde ha llegado tu compromiso con el Señor que no renuncias a Él en la vida diaria para llevar otros intereses que no te van a llevar en absoluto a un equilibrio real y una vida llena o completa que solo Jesús puede dar? ¿Estamos rechazando a Jesús por temer a perder la comodidad o nuestra posición? Hay mucha gente que renuncia a Jesús todos los días por no perder su comodidad y su situación. Hay mucha gente que cree, pero no quiere ir demasiado lejos porque si no sabría que tendría que dejar de pensar en Él y pensar también en Jesús y en los demás. Pilato le entregó por presión política. Nos importa más lo que piensa la multitud que lo que piensa el Señor. ¿Cuántas veces las cosas que ocurren en nuestra vida las valoramos en base a lo que los demás piensan? Y lo que los demás piensan no tiene ni la más remota importancia. Lo que realmente piensa, o sea, lo que realmente vale, es lo que el mismo Dios piensa de ti. ¿Te lavas las manos? El pueblo eligió a Barrabás en lugar de Jesús. Y esa es la vida del creyente. ¿Eliges el pecado o eliges la santidad? Yo sé que esto es un tema recurrente en nuestra iglesia. Pero es que es muy importante que entendamos que si realmente creemos en todo esto que Jesús hizo por nosotros, nuestra vida cambie. Nuestra vida cambie. ¿Qué sentido tendría el hablar del pecado o no del pecado si realmente nosotros no estamos dispuestos a que cambie la vida? Y a veces pensamos en la santidad como algo que no debemos hacer. No debo fumar, no debo comer en exceso, no debo buscar a la mujer de mi prójimo, o el marido, en el caso mío no, pero... Y no nos damos cuenta que el ser santo es también preocuparse del que tiene hambre, preocuparse del que pasa la injusticia, preocupado de tu vecino si tiene problemas en su casa, preocupado de aquellos que están a tu alrededor, preocupados de tu compañero de trabajo. No solamente no hacer, sino muchas veces más hacer. Fue un juicio que fue realmente una pantomima, ni de juicio, bueno, llamamos juicio para que nosotros podamos enterarnos realmente de lo que aquí pasa, ¿no? Pero realmente no fue un juicio de verdad. Fue una mentira así de grande. Y eso es lo que podéis recordar en esta Semana Santa cuando veáis lo que se habla de la semana esta que fue terrible para Jesús. Pero lo que sí que no hay que olvidar en ningún momento es que esto fue todo un plan de Dios. Cuando Pedro predica a los judíos en Pentecostés, les va a decir que todo esto ha ocurrido previo consejo de Dios.
no hubierais podido hacer nada sin que Dios lo hubiera permitido. Jesús no se defendió voluntariamente, Él entregó su vida y no hizo nada para evitarlo. Y el juicio de Pilato nos muestra cómo la presión del mundo nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. ¿Qué decisión vas a tomar en esta mañana? Para los creyentes, lo único es pensar todavía mucho más en servirle. Para los no creyentes, el que todavía no haya tomado una decisión, no le queda más remedio que decir, le digo a Jesús que sí, porque si no, ¿qué sentido tiene todo esto? Porque esto fue un hecho real, fue una historia, no fue un invento de unos 4 fanáticos. Aunque Jesús fuera rechazado 20 veces como hicieron los judíos con Barrabás, Jesús seguía siendo el rey. Seguía siendo el rey. De hecho, en la versión esta de Mateo no se ve tan claro, pero en la versión de Juan se ve que todo lo que va pasando es porque Dios está ahí. Que Dios está ahí. Fijaos, Jesús es llamado por Pilatos, ¿quién? El rey. Hasta él mismo, sin querer, le llamó rey, y cuando le va a crucificar, pone arriba una tablilla que pone Jesús, rey de los judíos. Pero es que además sus ropas, según estaba siendo crucificado, no son rotas por los romanos, sino que echaron suerte sobre su ropa, de forma que se cumplió la escritura que decía que ninguno de sus vestimentos sería roto. Estaban diciendo, Él es el sacerdote y la víctima, que muere por todos nosotros. Tan grande es esta salvación que nos dice Colosenses 2:14. Y esto quiero que lo tomes muy buena nota de ello. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿tú crees que hay un acta de decretos contra ti? ¡Wow! Algunos lo tenemos así de gordo. Casi la cruz no podría clavarlo de la cantidad de pecados que hay. Pero Jesús, ¿qué hizo con ese acta de decretos? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz estaba diciendo, he conseguido la salvación de todos los hombres. Solo eres tú el que tienes que responder a eso. Fue gratis. Fíjate, ¿quién da gratis cosas ahora en este mundo? Por la salvación tan grande te lo ha dado. Fijaos que el texto dice que fue borrado completamente. Todo aquello que te acusaba ha sido borrado y incluso en algunos textos que podemos ver en la Biblia han sido echados en lo más profundo del mar, han sido borrados. Además, en la cruz, ese lugar donde estaba la acusación, o sea que el cuerpo de Jesús fue el que recibió todo lo que esa acusación debería recibir por nuestra parte. Lo recibió Él en la cruz y los exhibe para hacer ver que la victoria... Esta palabra exhibir es muy interesante, porque esta palabra exhibir se refiere a aquello que hacían aquellos generales que habían salido victoriosos de la batalla e iban por Roma mostrando que habían tenido la victoria. Jesús está exhibiendo la victoria sobre el pecado y la muerte. O sea que Jesús ya consiguió aquello. Cogiendo una frase y con esto os voy dejando, de Albert Schweitzer. Quizá muchos no sepáis quién es Albert Schweitzer, pero era médico y teólogo alemán, suizo creo. Y este hombre dijo, Jesús pasó por las más profundas de las experiencias humanas. La angustia ante el sufrimiento y la muerte, pero lo hizo con una determinación inquebrantable. Él no dudó en ningún momento que tenía que pasar por esto. Bien, ¿y a qué nos lleva todo esto? Pues yo creo que lo primero que tendríamos que tener es un profundo agradecimiento. Es lo más simple, pero es lo más normal. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor. Y una vez eso ha pasado, esa acción de gracias, ahora en la comunión vais a tener una gran oportunidad. Cuando participemos del pan y del vino, tener presente toda esta realidad. Puedes participar del pan y del vino porque esos símbolos incruentos del pan y del vino, porque no son el cuerpo y la sangre de Jesús, sí significaron eso. Cuando lo tomas, recuerda que todas esas gotas de sangre fueron por tu pecado y por el mío. Merece la pena, merece la pena. Lo doloroso de todo esto es que en el mundo te dice, bueno, Dios cuando ha mostrado su amor hacia nosotros, que no se ha preocupado de nosotros. ¿Habéis oído alguna vez ese argumento? Guerras, hambres, injusticias. ¿Qué más quieres que haga? Él pagó por todos sus delitos para que nosotros no tengamos que pasar por este terrible juicio. Merece la pena.
merece la pena. Por tanto, ya para finalizar, una invitación a aquellos que todavía no hayáis tomado una decisión. Esto no es un comecocos o un comecabezas o como lo llaméis en cada una de vuestras culturas. Esto no es porque yo intente influir sobre ti, sino que tú, usando tu capacidad y tu lógica, entiendas, si esto hizo Jesús por mí, ¿merece la pena seguirle? Y si llego con mi pecado y lo que yo he hecho en mi vida, ¿realmente me va a escuchar el Señor? Son dos falsas trampas del diablo. Lo que tú hayas hecho ha sido pagado. Por tanto, lo único que tienes que hacer ya es aceptarlo. Ahora bien, ya sé que al aceptarlo te vas a tener que comprometer a vivir en base a lo que ahora mismo has descubierto. Pero realmente tienes ese interés por entregar tu vida a Jesús. ¿Crees que realmente merece la pena vivir con un Señor que ha dado su vida por ti? ¿Que ha dado su cuerpo por ti? ¿Que ha sufrido por ti? ¿Merece la pena? Yo creo que sí. Y te voy a dar esa posibilidad. ¿Quieres tomar una decisión? Voy a pedir a todos que en un momento dado cerremos los ojos. Y si hay alguno que quiere tomar una decisión de este tipo, yo voy a intentar darte unas palabras para que tú le puedas seguir como guía. Mis palabras no van a salvar a nadie, solo van a mostrar aquello que deberías hacer tú. Si eso resulta que te identificas con ello, síguelo. Y realmente quisiera saber quién has tomado esa decisión para orar por ti. Si hay alguno que está en ese momento, en esa situación, que está entre que sí, que si no, tómate una decisión ya definitiva, porque merece la pena. Yo lo hice hace 50 años ya. Y no me he arrepentido nunca. Porque merece la pena un Dios como este. No el Dios de las religiones, el Dios de las manipulaciones, sino el Dios que de todo corazón entregó a quien más amaba a su Hijo para darte a ti la salvación. ¿La quieres o la vas a despreciar? ¿O te vas a lavar las manos? Bien, voy a hacer esa oración. Si te identificas con ella, ora conmigo. Y luego, posteriormente, pues si quieres, puedes hablar conmigo o puedes hablar con los hermanos que van a estar en la recepción para dar la bienvenida. Pero no lo dejes, hoy es el día de salvación. Quizá otro día como este no se te plantee más veces, porque quién sabe cuánto va a durar tu vida. Aprovéchalo para vivir con ese Dios que realmente va a dar sentido a tu vida. Si te identificas, sigue esa oración. Sí, bendito Padre. No entiendo muy bien lo que ha dicho este predicador, no todo lo entiendo, pero sí sé que te necesito. Mi vida ha ido a la deriva sin buscarte, haciendo cosas que quizás no fueran de tu agrado. Pero sí sé, Señor, que quiero esa paz, esa realidad que significa tenerte como mi compañero y mi amigo en el yugo que tenemos que llevar. Te pido que perdones mis pecados. Que, Señor, acepto ese pago en la cruz y quiero entregarte mi vida. Quiero entregártela de verdad con todas sus consecuencias porque yo no quiero seguir viviendo fuera de ti. Gracias, Señor, por la vida que me espera. Y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si has hecho una oración parecida y has tomado una decisión, gloria a Dios. Porque ahora empieza una vida nueva en ti y el Espíritu Santo empieza a obrar. Y si el Espíritu Santo empieza a obrar, tu vida va a ser muy diferente a como cualquiera de los planteamientos que nosotros te podamos hacer. Que el Señor te bendiga, estamos a tu disposición. Amén.